Dios nos muestra cómo su altar debe de estar lavado, limpio y purificado, así como el sacerdote y los levitas. O sea que todo lo que Dios llama a trabajar en su obra debe de estar limpio y purificado. Nada puede ser inmundo. Nada de lo que va a entrar a la casa del Señor debe de estar inmundo. Esta casa debe de estar limpia y purificada. El hombre camina por la palabra del Señor. El ser humano camina por la palabra. El ser humano se direcciona por la palabra. Cuando el ser humano no obedece a la palabra del Señor, el ser humano comienza a caminar por la palabra de Satanás. Satanás es experto torciéndole la palabra del Señor al hombre. O sea, él sabe cómo hacer que la palabra llegue al hombre como está escrita, pero en su espíritu el enemigo de las almas sabe cómo turbar al hombre para que el hombre reciba la palabra como Satanás quiere que éste la reciba, bajo engaño. Satanás es astuto. Él es padre de toda mentira. Toda esta ceremonia, todas estas ceremonias, todos estos lavamientos, todo esto que Dios le exigía al pueblo, todo esto que Dios enviaba a Moisés a hacer con el pueblo, todo esto, aquellas personas que trabajan para Satanás, aquel remanente que no tiene nada que ver con Dios porque salió de nosotros, porque no nos pertenece, todo este remanente practica todas estas ceremonias, todos estos lavamientos que Dios envió a hacer. Satanás opera trabajando según la semejanza del maestro. Satanás diseña la vida del hombre según Dios la diseñó desde el principio. Hay una diferencia. Dios la diseñó conforme a él. Cuando el hombre desobedece la palabra del Señor, Satanás diseña la vida del hombre conforme a él. O sea, Satanás toma el hombre y lo pone a caminar como él. Cuando el hombre descuida lo que Dios le ha entregado. Cuando el hombre desobedece al Señor. Viendo Satanás que Dios no está aquí, Satanás se sienta en la casa de Dios, la cual es el cuerpo del Espíritu Santo, y comienza a trabajar bajo su esencia. Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Hay serpientes de diferentes maneras. Las serpientes no tan solo vienen a matar al hombre, no tan solo vienen a hacer daño al hombre como el hombre conoce el mal de parte de Satanás. O sea que hay serpientes que se disfrazan de ángel de luz. La palabra es clara. O sea, Satanás no tan solo viene a matar al hombre literalmente. Satanás no tan solo viene a matar al hombre, a avergonzarle. Satanás no tan solo se manifiesta haciendo demostrar el mal. A esto me refiero. Sino que Satanás, disfrazándose de ángel de luz, sabe cómo engañar al hombre. Nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que Moisés, luego de que lavó a Aarón y a sus hijos frente al pueblo, luego hizo traer un becerro. Todo lo que nos trae la palabra del Señor en Levíticos, ya Jesús lo anuló en cuanto a becerro y a sangre. Recordemos que la palabra del Señor es espíritu. Para el hombre entenderla necesita zambullirse en la palabra espiritualmente, libre del deseo de la carne. Cuando el hombre
lee la palabra del Señor en la carne, Satanás interfiere. Por eso es que el hombre no entiende. Por eso es que el hombre entiende la palabra de una manera que Dios no se le está trayendo. Es porque Satanás interfiere. El hombre necesita leer la palabra del Señor en el espíritu, creyendo lo que está leyendo y conectado al Señor. Si el hombre no está creyendo a lo que está leyendo, si el hombre no está limpio y purificado, el hombre no va a entender. O sea que una persona con el espíritu de Caín jamás va a entender la palabra que Dios le quiere traer a través del libro de la ley. Caín quería hacer lo que le parecía. Un hombre, algún ser humano con el espíritu de Coré nunca va a entender la palabra. ¿Por qué? Porque Coré quería manipular lo que Dios le entregaba a Moisés. Nadie que venga con cualquiera de estos espíritus a leer la palabra del Señor la va a entender. Porque hay un espíritu contrario en su cuerpo. Y donde hay un espíritu que viene de Satanás, el hombre siempre va a estar turbado. La palabra siempre la va a entender a su manera. ¿Por qué? Porque es lo que desea su corazón. Su corazón desea hacer una cosa mientras que Dios le dice otra. Y Dios no trabaja así con nadie. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y nos dice la palabra del Señor que luego hizo traer Moisés un becerro. Y Aarón y a sus hijos, los hijos de Aarón pusieron las manos en el becerro, en la cabeza del becerro, y lo degollaron. Y nos dice la palabra que tomó Moisés la sangre y la puso en su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. O sea que el altar del Señor es santo. ¿Por qué el altar de Dios es santo? Porque su palabra lo dice. Si hay algo anulado en la casa del Señor que diga o nos traiga a Dios a través de su palabra, esto lo anuló el hombre. Dios dice que hay de aquel que le quite o le añada a su palabra. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Este altar fue lavado con sangre. El hombre caminando por la palabra del Señor, el hombre debe de entender, debe de ver en el espíritu que el altar del Señor no es cualquier cosa, como el hombre se expresa. Esto es una falta de respeto al Espíritu Santo. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. El espíritu del anticristo anda buscando un cuerpo desobediente, un cuerpo desenfocado, una mente desenfocada. ¿Para qué? Para entrar aquí y él mismo enviar. Satanás envía. Cuando Satanás envía es cuando el hombre desea una cosa y Dios le dice otra. El hombre no puede cambiar nada de lo que dice la palabra. Este altar fue santificado con sangre. El hombre camina por la palabra. Dios es espíritu. El hombre nunca va a poder en la carne guiar al pueblo del Señor. Quien se sienta a guiar el pueblo del Señor en la carne es Satanás en el cuerpo del hombre cuando el hombre lo descuida.
Dios se va, Dios no está donde hay inmundicia.